Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Lo voy a invitar que por favor vayamos a Proverbios, capítulo 23. Cuando ya esté ahí, vamos a leer la primera parte del versículo 7 como introducción. Su palabra dice, conforme está escrita, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quiere leerlo conmigo nuevamente? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La serie se llama Cosas Importantes. Y el domingo pasado veíamos que el trabajo es importante. Y lo mirábamos desde el punto de vista espiritual y terminábamos con un compromiso bien grande que nuestro trabajo que hacemos lo tenemos que hacer como para Dios. O sea, es que la medida del cristiano siempre va a ir arriba porque nosotros no somos iguales al mundo. De ahí el deseo de nuestros líderes, de nuestros pastores, de llevarnos a estas cosas importantes, pero que no las miremos aquí por abajo, porque el trabajo podría ser, como ella nos decía, solo la provisión para nosotros, pero no. Para nosotros el Señor ha visto algo especial en cada uno de nosotros. Entonces, como somos tan especiales y tenemos un Dios tan grande, también el compromiso es más grande en todos los aspectos. Y hoy vamos a ver otra cosa importante. Y este es el carácter. El carácter también es una cosa importante. Y hay que cultivarlo, ¿verdad? Porque eso es paso a paso. Cuando decimos cultivarlo, estamos hablando de un proceso. ¿Por qué es importante el carácter, hermanos? ¿Y por qué hablar de esto? Porque de una forma general, ¿cuántos por ese carácter han perdido un trabajo alguna vez? Han estropeado y perdido una relación por el carácter. Por ese mismo carácter han perdido amistades valiosas. Y a veces por ese carácter pareciera que también nuestra relación con nuestro Dios se ve afectada. Aunque Dios en su fidelidad siempre está con nosotros y Él permanece fiel y no paga conforme a nuestro actuar, a nuestra iniquidad, sino que su amor y su misericordia es con nosotros. Pero nosotros, por nuestro carácter, podemos estropear esa paz y esa relación. De ahí que el carácter también es importante, ¿verdad? No es lo mismo carácter que temperamento, ¿verdad? Como base, ¿verdad? No es lo mismo. Y si vamos a hablar del carácter, tenemos que entender la naturaleza del carácter. Y podríamos decir que se define lo que uno es cuando nadie lo ve.
Cuando no estamos tratando de impresionar a nadie. Cuando no estamos tratando de mostrarle a nadie que somos buenos o somos malos o que somos de tal o tal manera. Es cuando no estamos vendiéndole una imagen a nadie. Es cuando somos nosotros. Lo que nosotros somos, lo que uno es cuando nadie lo observa. Una de las personas un poco más cercanas que puede saber cómo es nosotros en esta tierra es la esposa. Sí, es la esposa. Pero hay alguien que sobrepasa todo y su ojo está sobre todos, que es Dios. Y de ahí somos desnudos, amados hermanos. Jesús enseñó del carácter, tiene su raíz en el corazón, como hemos visto en Proverbios, y para ahí queremos ir. Allá donde nacen todas las cosas. Entonces, esto conlleva, hermanos, muchas implicaciones, incluyendo que no tenemos esperanza de desarrollar un carácter piadoso por nuestra propia cuenta. Solos no podemos. Porque esa es nuestra naturaleza cuando nacemos, separados de Dios. Por consecuencia, todo lo que hacemos no pasa. Dios en su misericordia ve con agrado y busca. Él ha buscado siempre al hombre, siempre. Desde que lo creó quería que el hombre estuviera bien. Pero como base es que por nuestra propia cuenta nunca vamos a poder cambiar. Porque siempre va a ser para satisfacer una necesidad personal. Siempre va a ser para eso. Por mi cuenta siempre el hombre busca su beneficio propio. Y entonces yo hago esto y me comporto así porque necesito esto. Necesito lo otro. Voy a conseguir esto. Entonces sentamos esa base. Definir carácter es cuando nadie nos ve, cuando nadie nos observa, lo que somos. Y ese carácter de ese que somos por naturaleza no lo podemos cambiar solo. Como definición de carácter. Entonces, ¿cómo formar un carácter bueno? Un buen carácter. Y todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, hemos nacido de nuevo. Y tendría que haber empezado una nueva vida. Tendría. No tendríamos que ser el mismo que fuimos ayer. ¿Por qué? Porque en ese nuevo nacimiento, en eso de reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y hoy Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dentro de nosotros tu Espíritu, una promesa que había dado el Señor desde el antiguo pacto. Y quisiera que por favor fuéramos a ver en Ezequiel 36. Vamos a leer desde el versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque esta promesa, porque mire que dice Jeremías 17:9. Vamos por favor a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Y por eso el Señor dice, pondré de mi espíritu sobre vosotros, una promesa. La realidad de esa promesa, hermano, es al responder positivamente a la obra del Espíritu de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y esa es la invitación, tal vez para el que en esta mañana está, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pues ese es el anuncio, ahí se empieza. Ahí se empieza. ¿Por qué? Porque viene el nacer del Espíritu, el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Y ese es el que empieza a hacerlo. Él se acuerda que nos convenció de pecado a los que ya aceptamos, porque antes ni pensábamos que éramos pecadores, ni nos preocupaba. Muchos de nosotros lo que menos estábamos pensando era que éramos pecadores. Por eso nos enlodábamos. Y viene el Espíritu Santo a la exposición de la palabra. Por eso es que nosotros invitamos, porque sabemos que cuando la palabra empieza a entrar en nosotros, el Señor nos empieza a hablar, empieza el Espíritu Santo a querer morar. Pero el Espíritu Santo en su orden a quien nos muestra es a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro pago de nuestros pecados. Y empieza el nacer, el Espíritu a obrar en nosotros. Vamos a leer Hechos 2:38. Dice la bendita palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 8:9, lo vamos a leer también, hermano. Dice la bendita palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otro anuncio. Y benditos los que ya tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros. Él reinará, hermano. Estará Él moldeando nuestro carácter. Lo estaremos dejando, lo estaremos oyendo o lo estaremos entristeciendo. Y esto no es del que está a la par, hermano. Esto soy yo. Se acuerda que es el que yo soy cuando nadie me observa. O sea, y los ojos únicos que están cuando nadie me observa es Dios. Entonces, ¿cómo estoy? Mi carácter, en esa formación, en la realidad de esa promesa. ¿Cómo estoy? Teniendo, hermanos, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos ser de un carácter piadoso y seguir la dirección del Espíritu Santo. Por consecuencia, controla los deseos de la carne y sobresaltan los deseos de Dios en nuestra vida. Y se empiezan a cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Los frutos de ese Espíritu que mora en nosotros. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio.
Cuando en el trabajo me dicen algo que no me gusta, yo a veces callo. Ya no salta aquel monstruo. Con algunos hermanos que tenemos el privilegio de tener cierta amistad y hemos platicado un poquito. Incluso entre ustedes está un amigo mío, que ya es hermano. Yo era bien especial porque a pesar de tener un buen temperamento, a mí cuando me buscaban para pelear hasta feliz me ponía. Sí, pero el primer día, después de haberme convertido, el superintendente de mi trabajo me recibió con una intratada, pero de proporciones que nunca me la habían dado. Y cuando aquel monstruo, aquel que yo moraba en mí iba a salir, empecé a vivir y a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Porque inmediatamente vino una voz: ¿te acordás de lo que hiciste ayer? Y en eso de nuevo en mi vida, ya no hubo chance de soltar todo lo que se merecía a mi manera de pensar para la otra persona. O sea que, hermanos, creo que todos hemos experimentado. Entonces, yo creo, hermanos, que la guía del Espíritu Santo, en lugar de los deseos de la carne, puede hacer en nosotros a alguien piadoso, puede hacer en nosotros a alguien diferente. Por eso es importante del carácter, hablar del carácter. Porque es en el cual nosotros nos movemos a diario. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Quién soy yo en realidad? Cuando soy movido a que salgan esos impulsos, deseos. ¿Quién soy yo? Sigo siendo el mismo. A veces en forma de broma yo les digo a los hermanos en las reuniones familiares, en realidad con todo el respeto y el deseo de motivarles, digo yo: hermanos, si peleábamos 100 veces, que mañana peleemos 99, porque, o sea, el Señor el Señor en nosotros tiene que producir un cambio, hermano. Tiene que producir un cambio. ¿Y para quién es ese cambio? Para el beneficio propio mío, hermano. Para el beneficio propio mío. ¿Sabe que yo he experimentado andar enojado un día y duele la cabeza? Anda a caer el limón uno. Nadie lo saluda, todos se apartan, hermanos. Tal vez viene alguien bien entusiasmado y cuando lo ve se le quita la inspiración. Y por eso ya ni buenos días se dice, ni cómo está. Y a veces nosotros decimos que es gente más mal educada. Y somos nosotros que andamos reflejando tal vez algo que Dios quiere que nos reflejemos. Porque, hermanos, nosotros estamos bajo la luz y somos luz. O sea, nos ven. Y sabe que cuando yo actúo mal, me porto mal y mi carácter carnal sale, no hablan de usted. Y cristiano dicen, ¿y sabe de quién está hablando ahí? De aquel que nos salvó y dio su vida por nosotros sin merecerlo en la cruz del Calvario. A él, de él hablan. Si de nosotros, hermano, ¿y qué merecíamos pues? Nada. ¿Quiénes somos para que no hablen de nosotros? Pero de aquel que dice la palabra que en él no hubo pecado. Aquel que siendo Dios se humilló a sí mismo.
Y vino a pagar en una cruz un precio que yo no podía pagar, porque sabe que aunque usted se hubiera colgado en una cruz, de nada servía. Porque Juan dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí la importancia que el Espíritu Santo sea el que haga la obra y forme en nosotros un carácter piadoso. Amados hermanos, la importancia de tener un buen carácter, Jesús enseñaba a sus discípulos. En los evangelios los fariseos criticaban porque los discípulos no se lavaban las manos, porque no cumplían con ciertos rituales, porque el Señor decían que era alguien enojado, de mal temperamento. Pero el Señor quería enseñar que la vida cristiana, el seguir a Jesús, no va más allá de rituales y ceremonias, amados hermanos. La mayoría de nosotros venimos aburridos de ceremonias, de hipocresía. Y eso es lo que el Señor enseñaba cuando en cierto modo le quería hablar a sus discípulos y hablar con sus discípulos, porque a la verdad el fariseo seguía la tradición y eran ante los hombres buenos, correctamente bien hablados. Se cuidaban hasta en el último detalle, se ponían la falda hasta la rodilla y la arrastraban, hasta la andaban sucia siempre las mujeres. Los hombres, nada, todo correcto, implacable. Pero el Señor quería enseñar que todo va más allá de puros rituales y ceremonias o apariencias. Es de lo que sale de aquí adentro. Por eso estamos viendo el corazón como la fuente de todo. Y dice la palabra que es malo, ¿quién lo conocerá? Pero Dios promete un espíritu nuevo para nosotros. El que va a empezar un carácter piadoso en mí, en usted, el cual se tiene que ir viendo día con día. Y entonces el Señor quiere enseñar a sus discípulos. Pedro le dice: a Jesús que le explique, y el Señor dice: no me entienden, que esto va más allá de un ritual. Va más allá, es lo que hay aquí adentro. Sale adoración y exaltación para mi Dios. Y aún de la comida, vamos a leer Mateo capítulo 15. Dice el versículo 16 y 17. Jesús dijo también: vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Porque, hermanos, lo mismo de ceremoniar es que tener cuidado en tanta cosa exterior. Cuidado hasta en que como, no como, esto es malo, esto es bueno. Y el Señor dice: todo lo que entra para la letrina va. Lo importante es lo que sale, hermanos. Y eso es lo que Jesús quería enseñar. Jesús enseña y lo habla de una forma plural, como, hermanos, como todo lo malo, los pecados salen de aquí adentro. Y mire lo que sigue diciendo ahí mismo en Mateo 15, del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. No es hacer sinvergüenza en estar diciendo que vómito y todo eso. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Porque mire, y no se lo digo porque conozco a uno de ustedes, me conozco a mí. Aquí cuando el Señor habla de lo que sale de adentro, habla
de aquí. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Así es que se equivocaron en anotar eso. Salen también más cosas de allá adentro. No, el Señor no está hablando de eso. No está hablando de eso, sino que dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina nada. Es que al Señor le importan otras cosas, hermano. Le importan otras cosas. Y mire, lo habla de una forma plural con los malos pecados, maliciosos, nocivos, malvados, todo lo que puede salir del corazón. Como dice la palabra del Señor, homicidios, adulterios, malos pensamientos que no sale de nosotros, hermano. Por eso a veces nosotros estamos bien tranquilos. Y cuando empiece ese autoexamen, que gracias a Dios, pues cada mes se nos invita, pero eso tendría que ser todos los días, hermano. Uno termina hincado pidiendo perdón. Porque este corazón, hermanos. Y el Señor lo expresa de una forma plural, como somos atacados por todo tipo de pecado, fornicación, hurtos, hermanos, falsos testimonios. Se originan en el corazón, hermanos, y cómo afectan todas estas prácticas a las congregaciones. Adulterios. No, aquí no matamos, hermano, con la lengua. Somos asesinos. Somos asesinos. Falsos testimonios, adulterios, fornicaciones, todo tipo de vida sexual inaceptable delante de los ojos de Dios. Y si nosotros somos cristianos, somos responsables de saber qué Dios quiere. No tendremos que hacerle una lista de esto es malo y esto es bueno y esto es aquí. Aquí está, hermanos. Aquí está lo que Dios quiere, pero nos lo recuerda de una forma así general. De ahí, del corazón sale todo eso que daña al hombre, que le hace gran daño. Blasfemias, hermanos. Y esto puede incluir la deshonra a Dios, como no amarlo, no adorarlo, no obedecerlo o no servirlo. Es que la medida de nosotros es la de Dios. Y Dios es santo. 3 veces santo es Dios. 3 veces. Él espera. Mira, hermano, si estamos luchando, si estamos, el Señor ese que nos ve cuando estamos solos y estamos luchando, hermano, sigamos. El Señor completará la obra que ha empezado en nosotros. Y así dice su palabra. Así dice su palabra. Para que el carácter sea agradable a Dios, el corazón debe estar en buena relación con Dios. La clave para un buen carácter es elegir obedecer a Dios. Y anoche veíamos qué importante es obedecer a Dios para no ser inestables. O sea que si quiero un buen carácter, tengo que darle mi corazón a Dios. Amigo, ¿está aquí?
Entréguele su corazón a Dios. Aquí habemos muchos que para gloria al Señor ya se lo entregamos. Y viera que esa piedra ya llora. Esa piedra ya exalta. Esa piedra que era nuestro corazón. Ve que a veces le sale por hacer bien a otro. ¿Sí? Ahí empieza de esa relación. De estar en buena relación con Dios. Y como dice la palabra que todos pecamos, todos merecíamos. Pero Dios en su misericordia, en su regalo, nos da a Jesús. Y ahí empieza nuevamente una buena relación con nuestro Padre. Abrazar los valores de Dios, hermanos. La Biblia es nuestra brújula moral. Estamos inmersos en este ambiente en el cual necesitamos de una buena dirección. Y la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando se expone la palabra de Dios sea la palabra de Dios la que sea leída. No el pensamiento o lo que un hombre piensa, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque esa nos va a guiar a toda buen destino. De ahí la importancia de que nosotros leamos, veamos qué quiere. Y de eso yo soy responsable. No puede andar nuestro pastor de casa en casa. Si de por sí ya lo tenemos cansado, no hombre, y le tocar esa también. De andar viendo, es mi responsabilidad. A mí me ha perdonado Dios. Y si yo sigo a alguien, tengo que saber, hermanos, eso es así. Si yo sigo a alguien, yo tengo que saber por qué lo sigo. Así. O usted siga. No, hermano, yo tengo que saber. Yo cuando vine a Cristo, yo pensaba que agradaba a Cristo en mi manera de caminar. Pero cuando fui expuesto a la palabra, entendí que todo lo que yo hacía, al contrario, era rechazo delante de Dios. Entonces traté de empezar a ver. Cuesta, hermano, se duerme uno. Y empiezan a bostezos. Y empieza de todo. Y cuando no le gusta, se salta. Pero, hermanos, si seguimos a Cristo, sepamos cómo era Cristo, qué le gusta a Cristo, qué quiere Cristo, qué espera Cristo de mí, qué va a hacer Cristo conmigo. Y esta mañana nos está diciendo que el carácter es una de las cosas importantes, porque hay que cultivarlo. Y eso lleva un proceso, hermanos, no se asuste. Yo pensé que alas el siguiente día me iban a salir y una ruedita así. No, es un proceso. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Y todo para alabanza y gloria de su nombre. Para que Él sea anunciado. Para que Él sea testificado. Para que hablemos de sus grandezas. O usted va a poder decir Dios cambia y usted sigue siendo el mismo. No se puede. No se puede. Pero ese espíritu que tal vez hemos entristecido, ahí está. Hablando. Y por eso pone este tipo de temas. Porque quiere hablar conmigo como yo soy, solo. ¿Cómo sois? Nos revela por cuenta la Biblia el carácter y los valores de Dios. Hermanos, vamos a leer Romanos 8:29.
Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La representación plena de los valores de Jesucristo, de los valores de Dios, está personificada en el carácter de Jesucristo. Queremos imitar un carácter. Veamos cómo era Dios, cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús. No salgamos del compromiso. Es que fíjense, nosotros así somos. Dicen que leamos todos los días la Biblia. Y nunca escudriñamos. Nunca nos detenemos que cuando a Jesús lo bofeteaban, lo humillaban, lo torturaban, Él guardaba silencio. Y si el carácter pleno de Dios está en Jesucristo, ¿qué tengo que hacer yo cuando soy tentado a reaccionar de una forma incorrecta delante de Dios? Callar, correr, detenerme, respirar 20 segundos aunque sea, hermano. No tirarme a la tentación así como que fuera cualquier cosa. Si yo estoy tratando de parecerme a Jesucristo, detenerme, el Señor cayó. Y por consecuencia mi reacción, Señor, ¿qué tanto callo yo? ¿Qué tanto aguanto yo para que tu nombre sea exaltado? Y no nos vayamos al trabajo, hermano, quedémonos ahí en la casita con la que vive a la par de nosotros. Si de ahí no podemos pasar, hermano, no seamos sinvergüenzas y andemos con apariencias en otro lado. La esposa por eso a veces nos queda viendo así. Sí, porque alumbramos en todos lados menos en la casa. Y Jesucristo crecía en sometimiento a su familia, a los que lo gobernaban y también en el conocimiento de Dios. Proverbios 6, vamos a ver lo que no debemos de tener para que un carácter que no debemos de tener delante del Señor. Del 16 al 19, amados hermanos. Perdón, hermano, yo les iba a leer donde no era. Dice la bendita palabra del Señor, Proverbios 6, del 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y el 17 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre e inocente. Ojos altivos reflejan egocentrismo, exaltación a sí mismo, se considera superior y dice la palabra de Dios que Dios ama a los humildes.
y viera que eso de que uno se infle es fácil. Yo mire como el Señor con todos trata diferente, ¿verdad? Pero me dan el privilegio en la salida del sector. Nuestra hermana Xiomara dice, hermano, va a predicarme. Ah, no, hombre, era mi primera experiencia con el sector. No, y nos reunimos en un parque, todo bien. Terminó todo y empiezan los hermanos. Felicidades. ¡Qué sermón, hermano! ¿Qué? No, hombre, yo iba llegando ya casi al tercer cielo. No, hermano, es que uno se deja dar casaca fácil. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, soy yo. Soy yo en ti el que puede hacer que salgan cosas buenas para los demás. Y mire, para abajo al puesto, porque delante de Dios, hermanos, si no somos merecedores, y no es que le queremos botar su estima, o que le vayamos a dañar su grandeza, pero delante de Dios nada somos. Su grandeza es inexplicable. Por si quiera ver cualquier altivez, ojos activos, viendo por encima a todos. Si la palabra de Dios dice que veremos a los demás como superiores a nosotros, va en contra de la psicología, hermano. Todos son superiores. Por eso sirvamos. Tratemos con respeto. Mire, si solo a una corte entramos y ya vamos bien moldeados. Respetando todo y con una reverencia hasta el que trapea ahí porque nos puede meter preso. Peor si llevamos un rollo grande. Temámosle más al que puede. Decir, hasta aquí se terminó. Al que tiene derecho de nosotros, al que puede hacer lo que Él quiera con nosotros, a Él. Por eso, como soy yo cuando estoy solo, de ojos altivos, lengua mentirosa que dañan la confianza y el respeto, destruyen todo tipo de relaciones. Al Señor le agradan personas íntegras, dispuestas a vivir siempre la verdad. Salmo 101. Vamos a leer la última parte del versículo 2. En integridad andaré, integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Íntegros, no mentirosos, hermano. Y para mentir, mentimos hasta para decir que había un gran tráfico y ese día la 495 estaba sin ni un carro. Porque había habido un accidente, una cuadrante, entonces estaba libre. Pero como iba tarde, se levantó tarde. Pero no, yo no miento. Porque medimos mentira piadosa. Íntegros. La palabra es bien. Cosa seria. Estaba leyendo un poquito. Esta pena me dio. Ya no seguí leyendo, así como a veces uno hacemos con la Biblia. Sí, íntegro y delante de Dios, hermano. En integridad andaré de mi corazón en medio de tu casa. Por eso necesitamos a Cristo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Que su sombra
siempre nos cubra, porque ahí estaremos seguros. Manos derramadoras de sangre inocente, los que causan intencionalmente daño y muerte. Dios quiere manos que sanen, ayuden, levanten y sirvan. Primera de Timoteo. Lo que Dios no quiere, pero lo que Dios sí también quiere, hermanos. Porque Dios en todo tiene una respuesta. Quiere algo de nosotros. Segunda de Timoteo. Oh, perdón, hermano. Primera de Timoteo. Vi el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No le quisiera preguntar con quién esté enojado, hermano, pero vaya a pedirle perdón, porque lo que cantó ahorita, el Señor quiere manos santas, sin iras y contiendas. Yo creo que no hay mucho que explicar en eso, ¿verdad? Pero nosotros somos especiales para andar en iras y contiendas. Primeramente en la casa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que hacer las que se pueda, hermanos, para dormir tranquilo. Hay que hacerlo. Levantemos manos. Por eso a mí me agradó desde que vino aquí, aunque a veces me quise ir cuando era inconverso, cuando la palabra era fuerte. Pero hermanos, si no podemos ser otra cosa delante de Dios y de Él, delante de Él estamos desnudos, hermanos. No podemos estar gritando y saltando y enojado con medio mundo, hermano. Lo primero es lo primero. Ponerse a cuenta delante de Dios. No hacer daño intencionalmente. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Personas que dedican su tiempo y esfuerzo a violar leyes y todo lo que protege los bienes y propiedades de los demás. Después de 35, cuando dice 35, estamos violando la ley. Qué exagerado, nadie corre así. Los cristianos sí. A 25 en las escuelas cuando flacha. Uy, qué bárbaro, si no hay ni carros ni niños. Sí, pero es la ley. Perdón, hermano, pero es que la medida de nosotros es que Dios nos quiere cambiar. Quiere que de nuestro corazón salgan otras cosas que agraden, que exalten, que glorifiquen su nombre. Fíjate que yo ahí me metí en rollos porque violó la ley. Y todo es dado por Dios y permitido por Dios para dirigirnos. Mañosos, bien se nos explicó el domingo pasado, ¿verdad? Uy, ve, me dejaron un desarmador que no era suyo, no lo compró usted. Y hermanos, vea que ahí empieza a pensar en usted, ¿va? No piensa en el de a la paz. Nos equivocamos cada día. Yo siempre dije que era un hombre que nunca le había robado a nadie. Y me llenaba la boca, así de verdad. Yo no compré nunca ni un reloj robado. Algo que supiera que viniera, nunca. Y eso cuando hablaba de eso, cuando vine a este
espejo y me empezaron a predicar que le había robado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué ligero soy de lengua, dije yo. ¿Quiere que me habéis robado con vuestros diezmos y las ofrendas? Mañoso, le robaba a Dios. No le daba la honra a Dios. Y la verdad no es para que diezme, hermanos, si ya se nos ha explicado qué bendición hay para nosotros al obedecer a Dios. Pero si pensaba que no robaba y no diezma, es mañoso. Así, de sencillo. Testigo falso es una forma particular de usar la lengua mentirosa. Dios se caracteriza por la verdad, la justicia y odia toda violación a la verdad y toda distorsión de la justicia. Es que nuestro Dios es santo, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Guardar el corazón, el que siembra discordia entre los hermanos, la unidad, no es algo que se produce automáticamente, pero tenemos que trabajar en ella. Cuando llegamos como líderes a nuestra anfitriona, como ya me conocía, que si empezaba a hablar y empezaba a llorar, la hermana se asustó y pensó que ese no era el líder. Pero en esa relación, porque usted y yo queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y Dios se nos da un problema, empezamos a trabajar en él. Viera que cuando nos fuimos de ahí lloramos y la amistad para gloria al Señor sigue. Porque si Dios nos congrega, si Dios nos une, es para que nos cuidemos, hermano. Nos protejamos. Que veamos el dolor de mi hermano como mío, pero si ni siquiera lo quiero, hermano. Al contrario, ando viendo cómo le pongo el pie para que se caiga. ¿Y cómo vamos a lograr refregar al Señor? ¿Por qué no se llenan mis células? Y solo peleados y chismeando y poniendo todo tipo de problemas. No hay que sembrar discordia, hermano. Fíjate que siempre así en cosas va de uno, mire hermano, se equivoca y todo, pero me gusta detenerme donde dice el Señor del trigo y la cizaña, pero dice, mira tú que no seas cizaña, sino trigo. Y yo, Señor, ¿será que soy trigo? No, pues sí, yo, ¿y a quién le voy a preguntar pues? ¿O soy cizaña? Que no dejo crecer nada. Sigamos. Guardar el corazón, dado que el carácter es cuestión del corazón. Y Él nos manda, como leíamos, guardar el corazón por sobre todo lo valioso. Porque esta es la fuente de nuestra vida. Proverbios 4:23. Y que la palabra del Señor sea la que siga hablando, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que con el mensaje hemos entendido a qué se refiere. Fuente de todos ataques morales, hermanos, en el aspecto de guardar el corazón, es de resistir al mundo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es que si está esforzado por ganar el mundo, el Señor ya le habló. Vanagloria.
deseos de la carne, de yo estar bien. También, hermanos, nuestra carne, nuestra naturaleza caída, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ya he visto a un gato, a un león con un M60, hermano. ¿Sabe que estos animales matan para que tienen su naturaleza? Así se sostiene. Y nosotros no somos caníbales. Pero entre nosotros armamos guerras, hermano. Y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. ¿Qué tendría que haber? Alabanza, adoración, exaltación. Pero nuestra naturaleza caída arma todo eso. Pero nuestra naturaleza levantada, ¿se imagina qué podemos hacer obedeciendo al Señor? Mire, tantas cosas. Llevar anuncio de salvación donde todavía no han oído. Llevar paz donde hay guerra. Llevar ánimo donde hay desconsuelo. Llevar palabra del Señor al enfermo. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso Él quiere que mane de nosotros, de nuestro corazón. Y al diablo, es otra fuente de nuestros ataques morales. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Y cuál es esa armadura usted? Lea la Biblia. O pregúntele al líder si es nuevo. Pero si ya es viejo, lea la Biblia, hombre. Vea qué Dios quiere. A los niños, lechita. A los recién nacidos, cuidados, atenciones. Hasta chiniémoslo si es posible. Digámosles el camino. Aquí quema, aquí te puedes caer, aquí te puedes golpear. Pero el viejo, hermano, yo le digo a mi esposa cuando mis hijos, no tengo hambre. Y come. Cuando les dé hambre van a comer. Ya deja de estarlo rogando. No dejemos, hermano, que las circunstancias nos ataquen. Resistamos, hermano. Resistamos el ataque del enemigo. Y Él va a huir de nosotros. Así lo dice su palabra. Hermano, los ataques a nuestro carácter son diarios, son todos los días. Por eso necesitamos siempre estar vigilando. No confiarnos. He visto que se le ha abierto una entradita al enemigo y ha botado familias, grupos derribados. ¿Cómo cuesta que el hombre se humille de nuevo y voltee a ver a su creador? Cuesta. Por una indedurita. De ahí este mensaje. Parezcámonos a Cristo. Seamos como Él. Y si de nuestro corazón mana todo lo malo, dejemos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe. Dejémonos guiar. Dejemos que el Señor haga su obra. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Evitar las conversaciones deshonestas, poner los ojos en Jesús, seguir su ejemplo, cuidar de dónde andamos y acciones y lugares que frecuentamos. Mire, mete el dedo en el fuego y se quema. Pruebe por si no alguna piensa que no quema. Métase al pecado y tarde o temprano van a haber consecuencias para usted, su familia y todo lo que está alrededor. Va a perder la paz, el gozo.
todo lo que Dios quiere. Cuidemos donde andamos, hermanos. Seguir la dirección del Señor, aún en las pequeñas cosas. Dependemos de Él, hermano. Sin mí nada podéis hacer. Nada. Alejados de Él, nada podemos hacer. Nada. Hágalo. Y va a ver que eso va a ser para su vanagloria cuando no aprende a darle la honra al Señor. Lo anterior, por consecuencia, nos asegura que no nos desviaremos y no nos apartaremos del mal. Proverbios 4:27. Dice la bendita palabra del Señor: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y nos dice también que nos debemos de mantener en guardia. Primera de Pedro. Y con esto vamos a ir terminando. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las palabras, hermanos, nos muestran que el carácter es resultado de la condición del corazón. ¿Cómo está mi corazón? El carácter piadoso proviene solamente de corazones consagrados a Dios. Y el carácter y valores de Dios están revelados en su palabra y nos dan la dirección que necesitamos para desarrollar el carácter que a Él le agrada. Para crecer en nuestro carácter debemos seguir cultivando actitudes, deseos que sean consecuentes a la verdad y a los propósitos de Dios revelados. ¿Le ha preguntado usted a Dios, qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga? Dejémonos guiar, hermano. Esa actitud, esa manera de ser, mis reacciones de aquí adentro, pongámoselas al Señor. Pongámoselas. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.